Cordial saludo para todos. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la investigación educativa como parte de la preparación que nosotros necesitamos para poder elaborar la propuesta de investigación. Esta es una explicación breve realizada muy especialmente para mis estudiantes del módulo de elaboración de la propuesta de investigación de la Universidad de Santander. Em, es una temática bastante amplia, voy a procurar resumirla y les recomiendo que tengan muy en cuenta todas estas fuentes de información que vamos a tener aquí presentes, porque esto les va a servir para delimitar también la parte metodológica de la investigación que ustedes van a realizar como parte de su trabajo de grado. Em, Muchos de los materiales que nosotros tenemos aquí están descargados de la plataforma que tenemos del módulo, de los documentos anexos y un par de fuentes más que quise agregar. Por eso tomé así los recortes para que ustedes evidencien de dónde tomamos estas ideas y comprendan cómo ese material que está recomendado ahí está muy bien pensado para que nosotros tengamos unas sólidas bases en lo que es el marco metodológico de nuestro trabajo. Si bien a la temática da para que nosotros desarrolláramos un módulo completo, es importante que le dediquemos tiempo a la lectura y a la comprensión de este material. En primer lugar, aclaremos qué es la investigación científica. Me gusta esta explicación que hace Gómez acerca de que la investigación científica no es tanto una técnica de estudio, sino es un acto empírico que se realiza, dicen que se aprende a investigar investigando. Es decir, hay unos fundamentos que nos enmarcan el quehacer en la investigación. Sin embargo, solamente el investigador aprende en sí lo que es la investigación cuando desarrolla un proceso investigativo. Por eso, la investigación científica implica aprender. Además, es importante tener en cuenta que nos exige disciplina, que nos exige que nosotros sistematicemos el pensamiento. Es muy importante que en lo que nosotros hagamos, que poco a poco se nos va a ir creciendo. Ya nosotros hicimos un ejercicio de definir el problema y al definir el problema empezamos a indagar sobre los conceptos importantes de la temática que nosotros escogimos y se nos va a ir ampliando esa carpeta donde estamos guardando los archivos, tanto en nuestro computador como esa carpeta mental, se va a ir ampliando en la medida que nosotros tenemos que ir buscando más bases para argumentar, para justificar lo que nosotros hacemos. Entonces es importante que nosotros sistematicemos esos conocimientos y sistematicemos el pensamiento, que siempre estemos escribiendo, que siempre estemos haciendo esquemas y que esos esquemas sean jerárquicos, tener siempre claro qué es lo más importante, qué es lo más general y qué es lo más detallado para que nosotros podamos tener una visión global realmente de lo que nosotros estamos haciendo. Además también, pues exige que nosotros sistematicemos las acciones, que no empecemos a hacer cosas a la loca, sino que tengamos muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Y para eso es que nos sirve entender los paradigmas de la metodología de la investigación, porque ya hay unos pasos que están establecidos y que nos pueden dar un orden lógico a lo que nosotros hacemos. Un orden lógico porque cada una de las etapas nos van a dar base y a originar las siguientes etapas. Además, me encanta esta expresión que utiliza Gómez cuando dice que el proceso de investigación científica requiere o propicia un equilibrio, un delicado equilibrio entre el método, la originalidad y la creatividad. El método porque son como esas normas, estrictas o no, que se tienen, que se llevan a cabo en el proceso científico que hacemos de la investigación. Originalidad, porque es que tengo que imprimirle la novedad. Si no estoy produciendo algo original, no estoy haciendo investigación científica. Estoy haciendo apropiación de pronto de conocimiento científico, estoy haciendo aplicación, pero investigación científica requiere la originalidad. Y finalmente la creatividad, porque lo que nosotros hacemos debe llevar nuestro sello muy personal. A nosotros se nos tiene que ocurrir.
nada más partiendo de las primeras ideas que nosotros hacemos para la pregunta de investigación, ahí está plasmada nuestra creatividad. La investigación científica, por lo tanto, nos lleva a la innovación, debe ser sinónimo de innovación. Y todo lo que nosotros aquí hacemos a partir de la metodología de la investigación nos debe llevar a generar nuevo conocimiento y eso es hacer ciencia. Entonces, el propósito de la investigación científica es hacer ciencia por medio de la generación de nuevo conocimiento, pero no es seguir unos pasos, una receta que me dan y como resultado vamos a tener un conocimiento que es irrefutable, que se convierte en ley. No, no es eso, sino más bien es seguir unas reglas lógicas de pensamiento. Es muy importante que todo lo hagamos con lógica. ¿Y qué quiere decir que todo lo hagamos con lógica? Que nosotros entendemos bien lo que estamos haciendo y que cada paso me resulta en el siguiente. No es hacer pasos por hacer, sino que cada uno de ellos conduce de una manera lógica y articulada a lo siguiente. Implica que nosotros tomemos decisiones en base a criterios apropiados y que utilicemos procedimientos que sean coherentes con lo que nosotros estamos estudiando. Entonces aquí vamos a tener que aterrizar, más adelante vamos a explicar los diferentes tipos de investigación. En última, lo que nosotros queremos generar es un nuevo conocimiento y con eso estamos haciendo ciencia. La investigación científica, entonces, se trata de construir nuevas conjeturas. Esas conjeturas tienen que ser válidas. ¿Qué quiere decir que sean válidas? Que estén respaldadas y sustentadas por un conocimiento preexistente. Mire, nosotros no podemos decir que nosotros nos vamos a inventar algo absolutamente nuevo, porque de ser así, el proceso de sustentar que eso es nuevo tiene que ser muchísimo más profundo e indagar en todo ese mar de conocimientos para realmente tener evidencias de que nunca nadie ha dicho absolutamente nada de eso. La investigación científica se basa más bien en buscar esos conocimientos preexistentes y empezar a sacar conjeturas nuevas, bien sean nuevas relaciones entre los elementos o nuevas aplicaciones de esos conocimientos en otros escenarios donde antes no se han probado o en condiciones que no se han tenido en cuenta. La idea es que las conclusiones que nosotros obtenemos de aquí sean coherentes y apropiadas a partir de la información obtenida, a partir de los otros conocimientos preexistentes y a partir de experiencias que se realizan para obtener información de la aplicación de esas propuestas. Finalmente, es muy importante, y aquí les resalté con rojo este aspecto donde dice obtener información que apoye o refute nuestras suposiciones. Mire, es muy fácil encontrar información y decir nosotros estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque eso le va a sustentar y le va a dar fuerza a las bases conceptuales de lo que yo estoy haciendo. Sin embargo, encontrar información que refute lo que nosotros estamos diciendo me va a llevar a hacer un proceso de reflexión mucho más profundo, porque yo entonces voy a tener que buscar argumentos que realmente comprueben que lo que yo propongo es correcto o validar con esos argumentos que me llevan la contraria, validar la fortaleza de lo que yo estoy haciendo. Es válido si yo hago una propuesta de investigación, arranco haciendo una hipótesis diciendo que se debe hacer de determinada manera y después de realizar el proceso, al final concluyo que no. Esa no era la manera, era completamente lo contrario y doy argumentos. Es también válido el proceso de investigación así. Entonces, por eso yo les resalto aquí que la información que refuta las ideas que yo tengo también le da validez a lo que yo estoy haciendo. Por aquí Rodríguez y Rodríguez también, que ese es uno de los materiales que tenemos en la plataforma, me habla de dos conceptos en cuanto al proceso de investigación científica que me parecieron muy importantes. Lo uno, que tiene que haber ruptura. Si hablamos de innovación, tiene que haber una etapa de ruptura. Es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a romper? Una teoría, una práctica. Tenemos que hacer la diferencia. De eso se trata, hacer la diferencia. Hay algo distinto en lo que yo planteo hacer
Otro aspecto es acerca de la justificación y es muy importante y es en lo que de pronto ahorita en este primer ejercicio que hicimos de empezar a determinar el problema es en lo que estamos un poquitico cojos. ¿Cómo justifica uno el proceso de investigación realmente vale la pena hacerlo? A ver, si yo lo que quiero es responder una pregunta, si se puede tal cosa y la respuesta es sí o no, pues no vale la pena. Si yo hago una pregunta y en donde todo el mundo está de acuerdo que la respuesta es la posible hipótesis que yo doy, pues ¿para qué voy a hacer un proceso de investigación si ya está más que comprobado? Entonces aquí tengo que es buscar realmente son esas preguntas que me van a originar algo nuevo y justificar en dónde se puede en buscar las justificaciones en por qué es necesario hacerlo, cuáles serían las consecuencias de no hacerlo. Si no se aborda, pues qué puede pasar, qué puede seguir pasando y en qué medida la novedad me va a aportar para mejorar la situación y quiénes se van a beneficiar. Esto es un breve resumen de lo que nosotros tenemos que tener muy claro. Inicialmente, lo que es el fundamento epistemológico de la investigación. Entonces, la epistemología, pues, es la ciencia que estudia el conocimiento. Y fíjense que la base de la palabra quiere decir conocimiento verdadero, diferente a lo que es la opinión o diferente a lo que es un dogma. Entonces, una opinión es un pensamiento subjetivo, es lo que alguien piensa acerca de. Un dogma es lo que nos impone una religión. Sin embargo, el conocimiento verdadero es el conocimiento que tiene lógica y es aceptado por otros y puede ser aplicado por otros en otros espacios. Es una unidad que tiene significado. La epistemología pues empieza a tomar diferentes características de acuerdo a la especialidad de las ciencias y se plantea preguntas como si es posible realmente conocer a fondo un fenómeno, cuáles son los límites de ese conocimiento respecto a un fenómeno que conocemos y qué nos hace falta conocer. Un buen, un buen estudio, una buena investigación, al final siempre dice, a partir de aquí se puede seguir investigando acerca de tal y tal y tal y tal. Ese es un buen derrotero que a nosotros nos puede ayudar a definir cuáles son esos límites del fenómeno o del tema que nosotros queremos investigar, porque hacia esos límites es en donde nosotros podemos empezar a aplicar. Además, ¿la ciencia nos trae más conocimiento o solamente nos trae más información? Entonces aquí es una reflexión que nosotros tenemos que hacer acerca de que la función real que nosotros tenemos al tratar de hacer ciencia es generar nuevo conocimiento. ¿Qué es entonces el conocimiento científico? Es otro aspecto, es otro concepto que nosotros tenemos que tener claro. Y dice, también tomado de Gómez, em, dice que es un conjunto de conocimientos racionales. Tiene siempre que llevar lógica y buenos argumentos. Tienen que ser ciertos o probables. Aquí la ficción es todo lo contrario. Aquí los conocimientos deben ser ciertos, ya probados o que se puedan probar, que sean susceptibles a ser probados. Que obtenidos metódicamente son unos conocimientos que no se obtienen de la nada porque se me ocurrió, porque me imaginé que era así. No, deben ser metódica y sistemáticamente obtenidos y verificados en su contrastación con la realidad. Deben ser verificados, debe demostrarse que se comprobó si son ciertos o no. Se sistematizan orgánicamente haciendo referencia a elementos de una misma naturaleza y que son susceptibles a ser transmitidos. Entonces, cuando hablamos de que se sistematiza, quiere decir que se organizan de manera que se pueda comprender y que tiene que poderse transmitir. Otra persona puede coger esa unidad de conocimiento que creamos o que propusimos y poderla utilizar en otros espacios. Por lo tanto, el conocimiento científico debe ser ajustado al razonamiento lógico,
todo lo que nosotros vamos a hacer, a realizar, debe tener un hilo lógico, debe estar conectado. Eso se tiene que plasmar en el documento que nosotros vamos a escribir. No podemos empezar a pegar párrafos aislados, sino que tenemos que hilar muy bien para darle un fundamento lógico a las cosas, a lo que nosotros estamos escribiendo en nuestro informe. Debe ser factible a ser puesto a prueba. Es decir, otro docente debe ser capaz de coger nuestro documento, nuestra propuesta y aplicarlo. Por lo tanto, nuestro documento debe hablar específicamente de lo que hicimos y contar cómo fue esa implementación, cómo fue esa propuesta que nosotros hicimos y debe ser tan claro que otra persona pueda cogerlo y aplicarlo y la experiencia vaya a ser similar a la que nosotros hicimos. Se puede incorporar al cuerpo de conocimientos previos de manera coherente. Si nos imaginamos el tema que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, uno de los temas que han propuesto aquí a partir del grupo es cómo utilizar aplicaciones para desarrollar el pensamiento geométrico. Entonces, lo que nosotros proponemos y las conclusiones a las que nosotros llevamos debe poderse incorporar en ese marco teórico que ya está. Si nosotros pensamos el tema como un gran mapa conceptual, debe haber un lugar en donde se conecte lo que nosotros estamos proponiendo y a partir de lo cual otros investigadores puedan seguir haciendo nuevas propuestas. Aquí está esta explicación que es bien importante. ¿Por qué decimos que el conocimiento tiene que ser sistemático? Porque deben estar interrelacionados. Es decir, nosotros cuando hablemos de nuestro proyecto, al final las conclusiones eh, o la puesta en práctica, debemos siempre tener en cuenta cómo eso se basó en los conocimientos previos, en las investigaciones previas, cómo eso se interrelacionó, cómo se relaciona la teoría con la práctica y debe verse claramente. Estructurada precisamente porque el nuevo conocimiento se tiene que poder sustentar en las teorías o en las prácticas ya aceptadas anteriormente. Entonces es importante este aspecto. Em, el protocolo de la investigación. Entonces, cuando hablamos nosotros del protocolo de la investigación, es que nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una metodología y nosotros tenemos que buscar cuál es la metodología que sea más pertinente para lo que nosotros queremos hacer. Y la metodología nos ayuda a darle unos pasos lógicos a la investigación. Aquí más adelante ustedes tendrán espacio de investigar y de leer cada uno de estos aspectos, pero traje esta imagen del documento que coloca Rodríguez y es que tenemos unas etapas generales. ¿Ya? En primer lugar, tenemos que conceptualizar muy bien el problema de investigación. Y conceptualizar el problema de investigación no es solamente decir, ay, es que en mi institución pasa esto y yo quiero resolverlo. No, pero hay que contextualizar eso en el marco teórico, en los antecedentes de otras investigaciones que se han hecho, en todos los componentes que dibujan mi realidad, todos los aspectos que influyen en que esa realidad se presente y en cuál es realmente la necesidad. Entonces, tener muy claro el problema de investigación es casi el 80% del éxito de mi trabajo. Por eso tenemos que hacerle aquí tanto énfasis en que todo nos quede claro. Cuando uno tiene claro cuál es el problema de investigación, entonces ahí sí uno elige cuál es la estrategia, cuál es la metodología, algunos lo llaman cuál es el paradigma que nos va a orientar esos pasos que tenemos que seguir para poder resolver el problema. Y finalmente, muy de acuerdo con esa metodología, es que uno planifica y desarrolla unas estrategias o esos pasos para poder llevar a cabo la búsqueda de la respuesta a lo que nosotros nos hacemos. Em, Resalto acá que por eso es muy importante reflexionar constantemente sobre las etapas del proceso, mirar bien en qué punto voy, si voy por buen camino, siempre tener esa visión general, desde lo general hacia lo específico. Y que cuando nosotros hablamos de pasos de la investigación, no se refiere tanto a pasos cronológicos, a pasos en el tiempo, primero esto, segundo esto, tercero esto, no, sino a pasos lógicos
¿Qué necesito primero? ¿Qué necesito después? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un problema, queremos celebrar el cumpleaños de un compañero, el cumpleaños del jefe para que sea un problema más delicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos de una vez a hacer el mercado para preparar la cena? No, porque no sabemos ni siquiera si vayamos a hacer una cena. Entonces, no es lógico lo primero que hagamos sea irnos de compras. Lo primero que hagamos es pensar, bueno, ¿quiénes van a ir? ¿Quién es el festejado? ¿Qué le gusta él hacer? ¿Qué posibilidades nosotros tenemos? Y todo me va dando una secuencia lógica de los procesos que yo tengo, de los productos que tengo, que son como requisitos para pasar al siguiente paso. A eso es que se refiere con la metodología. Los propósitos de la investigación. Bueno, entonces nosotros también tenemos que pensar, en primer lugar, ¿qué nos motivó? Ya nosotros cuando empezamos a plantear el tema en la actividad anterior, nosotros pensamos, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Por qué, por qué necesito yo hacer esto? La primera motivación es que, pues, si estoy estudiando una maestría y es un requisito de grado, esa es mi primera motivación, pero no se me puede quedar ahí. Es que, ¿para qué yo hice esta maestría? Pues porque mi vocación docente me está exigiendo que yo innove, que yo me especialice, que yo me sienta productor de innovación educativa. Entonces, eh, partiendo de esas motivaciones, ahora nosotros miramos, bueno, ¿y para qué vamos a hacer la investigación? Y aquí básicamente tenemos tres opciones. Nosotros lo que queremos es explicar algo, lo que queremos es intervenir y en el hacer, en una práctica pedagógica, demostrar cómo se hace y cómo se cambia la realidad, o lo que queremos es evaluar algo que se está haciendo, entonces establecemos unos criterios de evaluación y decimos si eso que se está haciendo es correcto o no es correcto. Estos son los tres propósitos que podemos tener aquí desde la investigación. La formulación del problema es algo complejo y es algo que no se nos va a dar de la noche a la mañana. Algunos estudiantes me han preguntado, pero profe, ya definimos el problema, otra vez tenemos que hacer lo mismo. Es que esto es un proceso, nosotros apenas empezamos a esbozar. Hagan de cuenta que nosotros vamos a construir un edificio. Uno empieza, hace el bosquejo, hace matachitos, líneas, donde posiblemente podría ser así, y luego ese bosquejo se me empieza a convertir en diseños, se pasa a ser planos, y así poco a poco llegamos a que ese edificio sea una realidad. La formulación del problema es así. Como les digo, es prácticamente el 80% de todo el proceso investigativo y se nos va a crecer y lo vamos a ir perfeccionando y empieza desde lo general haciéndose cada vez más preciso y más puntual para saber exactamente qué es lo que queremos hacer. Entonces, nosotros en el planteamiento del problema tenemos que tener en cuenta todos los aspectos generales que más adelante se van a venir a desarrollar. Tenemos que tener claro realmente ¿cuál es nuestro interrogante? ¿Qué es lo que queremos aquí averiguar? Porque nos van a ir apareciendo mucha información alrededor que nos puede desviar. Nosotros tenemos que tener claro el qué. Recuerden que cuando nosotros escribimos una propuesta de investigación o una tesis, lo que queremos es aceptación de la comunidad científica. ¿Sí? Y esa primera aceptación en este proceso que estamos haciendo de educación formal, en el proceso de nuestra maestría, esa primera aceptación de la comunidad científica se da mediante nuestros evaluadores de nuestros trabajos, o sea, es decir, los que nos van a aprobar si el proyecto se hace o no. Entonces nosotros tenemos que vender la idea, nosotros tenemos que poder mostrar que es una necesidad. Nosotros tenemos que sostener al lector ahí, en la forma de escribir debe ser tan interesante y tan bien hilada que la persona que no me lo va a evaluar tenga ganas de leérmelo todo con puntos y comas porque le parece muy interesante, que encuentre la utilidad. Sí, que no sea la repetición de la repetidera, lo mismo que ha leído 40.000 veces, sino que encuentre la novedad y sobre todo que sea fácil entender cuál es la justificación. Esa justificación se puede dar en, bueno, eso para otros investigadores les va a servir para tal, tal, eso va a tener tal aplicación para los otros docentes, esto va a mejorar. Es decir, hay que hablar muy bien de los resultados que nosotros buscamos obtener, de manera que pues suene atractivo.
y la persona lo quiera leer y quiera llegar más a fondo y sea capaz de entender las ideas que nosotros estamos hilando. Es muy importante entonces que nosotros entendamos que la investigación se da en dos enfoques o dos paradigmas. Es lo primero que nosotros tenemos que definir. Bueno, ya sabemos qué es lo que queremos hacer, buscar. ¿Cuál es la pregunta que tenemos? Ahora tenemos que mirar, bueno, ¿lo vamos a hacer desde el enfoque cuantitativo o desde el enfoque cualitativo? Esta fuente de información no está dentro de los enlaces de la plataforma, se las recomiendo para que ustedes la lean. El libro es bastante largo. Aquí les pongo un buen resumen de la primera parte, que es lo que nos interesa entender en este momento, porque lo primero que tenemos que decidir es cuál es nuestro paradigma de investigación, porque a partir de ahí es la metodología que nosotros vamos a aplicar. Solo hay dos, la cualitativa y la cuantitativa y la cualitativa. Y hay una tercera que puede mezclar algunas de las dos, pero requiere que uno sepa claramente qué parte es cualitativa y qué parte es cuantitativa. La cualitativa es la investigación propiamente dicha que se encarga de medir. Cuanti lo viene de la palabra cuánto. Entonces se trata de medir con números, de utilizar métodos matemáticos y estadísticos para sacar las conclusiones. Es una investigación que se utiliza mucho en las ciencias básicas, en la física, en la matemática, en la química. Sí, porque al estudiar un fenómeno se realizan pruebas en donde se puede medir y la respuesta a nuestro problema se da en términos de medidas, en términos de números. Nosotros en investigación en educación podríamos hacer investigación cuantitativa si nosotros podemos darle un valor o una medida a lo que nosotros buscamos. Sin embargo, la mayoría de las veces al investigar en educación se hace esa evaluación cualitativa, porque la evaluación cualitativa no busca medir, sino busca explicar los fenómenos, busca hacerle un análisis lógico. Eh, y los científicos, la comunidad científica, refuta mucho que la validez de la evaluación cualitativa. Y es porque al no ser exacta, al no ser producto de las ciencias exactas, sino de las ciencias humanas, podría perderse la objetividad, puesto que estamos hablando podríamos pensar que son opiniones. Por lo tanto, nosotros al hacer una investigación cualitativa, tenemos que ser muy audaces al escribir, al proponer, de manera que se note la formalidad del proceso, que no estamos diciendo, me parece tal cosa, sino estoy asegurando esto por estas causas lógicas, por estas bases lógicas, por estos conceptos fundamentales que estoy aplicando acá. Entonces, la investigación cualitativa en la investigación cualitativa tiene mucha importancia la lógica que yo le dé. En la cuantitativa, la exactitud. Aquí Hernández y Batista, entonces, hablan específicamente de las características del enfoque cuantitativo y del cualitativo. Quiero profundizárselas porque es importante que nosotros diferenciemos. Miren, el cualitativo es secuencial y probatorio. Yo voy a probar algo y lo tengo que probar con evidencias exactas. El proceso de las etapas es inalterable, no podemos brincar o eludir ningún paso y el orden es riguroso. Y sobre todo, importante que utiliza variables que son cuantificables y medibles, es decir, su valor se puede expresar en números. Entonces, el enfoque cuantitativo tiene unos pasos que son rigurosos. Tengo una idea, la idea se va a perfeccionar, se va a delimitar, formulo unas preguntas, hago una exhaustiva búsqueda bibliográfica para poder tener un marco que me delimite y que le dé base al proceso que yo voy a realizar. Em, Planteo las variables, porque aquí es muy importante definir qué es lo que voy a medir,
realizo y ejecuto ese plan para poder resolver las preguntas en torno a las variables, hago las mediciones, es decir, tomo los datos a partir de mediciones que se realizan. Esas mediciones se analizan y procesan mediante estrictos métodos estadísticos para poder finalmente compartir los resultados de la información, de la investigación, perdón. Entonces, ellos presentan este esquema que, como ven ustedes, es muy lineal, es muy estricto y que se basa específicamente en determinar variables medibles para poder comprobar o resolver el problema que nosotros estamos planteando. Mientras que la investigación cualitativa es una investigación que es mucho más flexible. También los pasos no son tan estrictos. Por eso se corre un alto riesgo de perder la validez en la medida en que usted necesita poderse incorporar, introducir en el escenario de estudio y encontrarse con unas variables, em, con unas situaciones que pueden variar muchísimo porque dependen de seres humanos y los seres humanos somos completamente diferentes y conformamos comunidades y contextos completamente distintos, entonces a veces es difícil de controlar eso. No podemos entonces perder la objetividad, sino que esa flexibilidad la tenemos que utilizar siempre, siempre con mucha lógica. Ellos nos muestran un esquema de lo que puede ser la investigación cualitativa, sin embargo, resalto que es un intento. Ellos intentan mostrar un esquema porque ellos insisten en que la investigación cualitativa tiene un enfoque flexible. Entonces, fíjense cómo las bases conceptuales y la búsqueda bibliográfica que nosotros hacemos van a servir como eje de partida, pero también como punto de reflexión a través de todo el proceso, que resulta más bien cíclico que lineal. Asimismo, vemos cómo la pregunta, el hecho de estarse preguntando constantemente, es un proceso que aparece en todo el ciclo de la investigación cualitativa. Entonces, nosotros, cuando hacemos investigación cualitativa, nosotros primero definimos el tema, es lo que nosotros estamos haciendo ahorita en nuestro proceso. Pasamos a definir la pregunta o las preguntas de investigación que hemos dicho desde nuestro trabajo y desde nuestro enfoque, vamos a hacerla hacia el cómo aplicar las TIC, cómo administrar las TIC en esos escenarios educativos, más que en el qué, el cómo, porque nos vamos a orientar hacia propuestas fundamentadas en lo pedagógico, en lo metodológico. La evaluación cualitativa exige que nosotros nos incorporemos en el escenario, entremos al escenario de investigación. Varios lo llaman también investigación acción porque usted interviene para tratar de cambiar una realidad. Es una de los tipos de investigación cualitativa que se hace en la educación. Usted, para poder entender ese problema, entonces necesita estar inmerso, ubicar, contextualizar cuál es la realidad, describir esa realidad que usted va a intervenir o a estudiar. A partir de ahí, pues usted realiza su plan, siempre, como les digo, siempre reflexionando sobre las bases conceptuales que nosotros estamos desarrollando y ese marco de fundamentos que nosotros tenemos. Seleccionamos entonces cuál va a ser nuestra muestra de esa población, de esa realidad, enfocarnos en qué es lo que nosotros vamos a tomar para estudiar o para intervenir. Hacemos la selección o tomamos los datos. Hacemos la interpretación de esos datos, que interpretar es un acto completamente objetivo de describir qué es lo que encontramos. Y más adelante, continuando con nuestra actividad reflexiva, esos datos que primero interpretamos y entendimos, los vamos a analizar a la luz de esas bases conceptuales y a la luz de la propuesta nueva que nosotros hacemos para poder compartir conocimiento. Entonces, este es el esquema
ya contextos de lo que nosotros hacemos en el enfoque cualitativo y fíjense que es un esquema que es flexible, flexible en donde el marco de referencia y la constante actitud de reflexión tienen que aparecer en todo el proceso. Esta es otra fuente importante de una bibliografía que tiene el ICFES, escrita por Restrepo, acerca de investigación en educación. Se las voy a compartir les voy a compartir el enlace con esta presentación para que ustedes la tengan en cuenta. Porque nosotros tenemos que tener claro ahora enfocándonos hacia nuestra área de estudio, que es la educación. Entonces, ¿qué pasa con la investigación en educación? Que nosotros tenemos que diferenciar lo que es la educación sobre educación y la investigación, la investigación sobre educación y la investigación educativa. Entonces, la investigación sobre la educación es investigación que se hace acerca de la educación, pero que lo hacen desde otra concepción, desde la antropología, desde la sociología, desde la economía. Entonces, por ejemplo, un economista, desde su posición, puede hacer una investigación sobre la educación, desde su punto de vista como economista. Sin embargo, nosotros, cuando hablamos de hacer investigación en educación, estamos haciendo una investigación desde el punto de vista pedagógico, ¿sí? Aquí lo que nosotros, nuestro saber, nuestro marco de saber es el pedagógico. Entonces, la visión que nosotros tenemos de pedagogía puede darnos estudios en lo teórico, en lo experimental o en el campo de la investigación y desarrollo. Que creo que de acuerdo a las líneas de investigación que la universidad trabaja, nosotros nos vamos a orientar hacia lo experimental o hacia la investigación y desarrollo. Además, Restrepo también nos habla de algunos campos temáticos de la investigación sobre educación. Entonces, aquí vemos cómo desde de algunas ciencias como son la sociología, la antropología, la economía y la psicología, hay algunos temas y líneas de investigación en donde se enfocan en estudiar la investigación, pero desde las bases de las otras ciencias. Por ejemplo, si a usted lo que le interesa es hablar de los costos de la incorporación de TIC en el aula, eso sería una investigación para la educación, pero hecha desde la economía. Debería entonces tener usted una buena preparación en economía y un buen marco para poder hablar de los costos. Si usted tiene orientaciones, si usted es un psicólogo, y usted tiene un buen esquema, una buena formación en lo que son los fundamentos de la psicología, entonces usted puede hablar acá de psicometría, aplicación de las TIC en psicometría, o de hablar del desarrollo cognitivo desde la psicología y así sucesivamente. Para profundizar en cada una de estas líneas, en el libro de Restrepo está brevemente explicada cada una de estas líneas en donde podríamos nosotros aplicar. Ya hablando de investigación educativa con el enfoque pedagógico, entonces tenemos aquí ya una explicación más específica de cuáles serían esos campos temáticos. Entonces nosotros podemos hacer investigación educativa desde la concepción pedagógica como docentes de lo que es la teoría, de lo que es la parte experimental o lo que es innovación y desarrollo de prototipos. Entonces, si a usted le llama mucho la atención hablar de lo que son las teorías educativas, podríamos hacer una investigación que su línea de estudio fuera la teoría pedagógica. Sin embargo, creo que por lo que he visto en las temáticas que han propuesto, la orientación va más hacia lo experimental, hacia lo pedagógico experimental. Entonces tiene que ver con las estrategias
didácticas, con las estrategias didácticas en el aula, estrategias institucionales, estrategias de formación para los docentes, aplicación de las TIC en el aula. En últimas, lo que tiene que ver con la enseñabilidad de los saberes y la incorporación de nuevas tecnologías para tal fin. En cuanto a la investigación y desarrollo, tiene que haber innovación y nuevas propuestas en nuevas propuestas tecnológicas en los diferentes espacios de la educación que nosotros sabemos, que nosotros conocemos. Aquí es importante que nosotros entonces contextualicemos. Miren, si ustedes lo que proponen es desarrollar una página web, un curso, algo que lo fundamental sea ese componente tecnológico, yo les digo, estaríamos en esta línea en investigación y desarrollo. Pero es una línea que requiere un buen manejo de la parte tecnológica. Requiere que al menos uno de nosotros sea desarrollador o sea experto en tecnologías. Y si nosotros hablamos de que lo que queremos es hacer innovación, esto nos va a requerir bastante tiempo. No digo que sea imposible, pero que sí va a ser una exigencia grande, porque si no caeríamos en un hacer por hacer, donde realmente no estamos mostrando innovación. Entonces es muy importante tener clara cuál es la línea que nosotros vamos a escoger. Creo que nosotros en la gran mayoría nos vamos a centrar, entonces en esa línea de la investigación educativa enfocada en la pedagogía experimental. Eh, Más adelante, Restrepo nos explica los pormenores de esa investigación en educación, hablando ya más específicamente del diseño de la investigación. Cuando nosotros definimos una investigación, entonces lo primero que hablamos es del paradigma o método general, es decir, escogemos cualitativo o cuantitativo. Escogemos la línea hacia donde nos vamos a seguir y escogemos el tipo de diseño. Lo que esto se desarrolla a partir de la pregunta que hacíamos inicialmente: ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, eso nos va a definir el diseño metodológico. Si nosotros vamos a hacer una investigación descriptiva, correlacional, expofacto o experimental. También en el libro también están muy explicadas cuáles serían los diferenciales que me va a definir el diseño metodológico que yo quiero emplear. En últimas, cualquiera de estos diseños tiene unos componentes comunes, unos elementos comunes que corresponden al plan teórico y al plan metodológico. Fíjese que la teoría aquí es muy, muy importante. Yo tengo que tener muy clara la parte del fundamento teórico para así poder pasar a cuál va a ser la metodología de la investigación, es decir, esos pasos lógicos que nosotros vamos a desarrollar en nuestro proceso de investigación y luego más adelante cómo eso lo voy a poner en la práctica ya en el paso en la fase de la ejecución. Finalmente, y algo que les resumo solamente en esta diapositiva, que merecería que nosotros profundicemos y que van a encontrar ustedes el fundamento en todas las demás asignaturas y en todos los demás módulos trabajados en la maestría, que tiene que ver con nuestra línea central de investigación, que es la innovación educativa a partir del uso o de la incorporación de TICs en los escenarios educativos. Entonces yo aquí les quiero referenciar a Salinas. Jesús Salinas ha hecho un interesantísimo trabajo sobre todo lo que tiene que ver con la incorporación de TICs. Aunque él se ha centrado en el nivel universitario, en estudiar cómo han sido y cómo pueden llegar a ser en el futuro los escenarios formativos mediados con tecnologías en el nivel de la universidad, en la educación superior, él llega a cosas
muy generales que nosotros podemos tomar como referentes. Básicamente, y que me parece que tiene que ser un eje fundamental que se tiene que ver en todo lo que hacemos, es que él propone o él resalta siempre que cuando nosotros hacemos investigación en educación para la innovación o que cuando nosotros hacemos prácticas de innovación educativa, nosotros tenemos que tener en cuenta al menos estas tres esferas, porque hay otras esferas que también inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero al menos debemos contemplar la esfera pedagógica, la tecnológica y la organizacional. Entonces, en todo lo que nosotros hagamos, cuando hagamos marco teórico, cuando hagamos definición del problema, cuando hagamos justificación del problema, cuando hablemos de objetivos, en todos los aspectos de nuestra propuesta deben verse claramente estos tres componentes. Debe tenerse claro el qué tecnológico, cuál es el fundamento pedagógico que nosotros estamos ahí poniendo en práctica y cuáles son las características de nuestra institución y de nuestra aula como organización. Tienen que verse esos tres elementos. Además, eh, Salinas habla de que aquí nosotros tenemos que hablar desde una enseñanza flexible. Y desde esa enseñanza flexible hay unas líneas que nosotros podemos hablar en las que nosotros podemos hablar de innovación. ¿Él de dónde sostiene esto? Desde lo que se viene haciendo y de lo que él como investigador en los grupos de investigación en donde se encuentra han estudiado y han vislumbrado que se viene hacia el futuro. Porque como la innovación tiene que representar cambios, entonces esos cambios se han venido dando y se pueden dar en los cambios de las concepciones, en los cambios de los usos de recursos y en los cambios de las prácticas. Entonces, esto nos puede dar luces también acerca de la definición de nuestro problema de investigación. Entonces, finalmente, aquí encuentran los enlaces de todas las referencias bibliográficas que tuve en cuenta para realizar esta presentación y les recomiendo este documento y les recomiendo estos enlaces. Les voy a dar la versión en PDF porque es que cuando ustedes vayan a definir la parte metodológica de la investigación, ustedes van a tener que tener claro de qué están hablando. Ustedes en su trabajo van a escribir solamente una línea. Nuestro trabajo se enmarca en el enfoque cualitativo, pero ese enfoque cualitativo debe tener, de ese enfoque ustedes deben tener una buena idea y un buen modelo mental que les permita realmente entender en qué consiste ese modelo. Eh, Nosotros entonces cuando hagamos nuestro trabajo vamos a hablar de metodologías, de dos tipos de metodologías. Primero, lo que hemos visto aquí, que es la metodología de investigación, es decir, esos pasos lógicos con los cuales vamos a desarrollar todo este trabajo de nuestra propuesta de investigación y su correspondiente desarrollo para finalizar en el informe que será nuestra tesis de grado. Pero nosotros tal vez también hablamos de una propuesta metodológica que tiene que ya ver con nuestro producto. Es muy posible que nosotros propongamos una nueva metodología. Entonces estamos hablando de la metodología como producto. Es decir, cuando hablemos de nuestro proyecto y nos pidan que hablemos de la metodología, tenemos que tener claro, ajá, ¿cuál metodología? La metodología con la cual estoy desarrollando el proceso de investigación, que es la metodología investigativa, o la metodología que es mi producto, que es lo que yo voy a proponer. Ojo que no nos vayamos a confundir con eso. Entonces, espero que esta explicación les haya generado muchas dudas para que les den muchas ganas de leer, de profundizar en algunos de estos materiales y que tengamos buenos motivos para seguir dialogando y para seguir perfeccionando nuestra propuesta.